Muy buenos días, estimados estudiantes del primer año de secundaria del Colegio GUNI. Nuevamente contigo tu profesor Edgar Ortiz en una clase más del curso de razonamiento verbal, RV como lo conocemos nosotros. Pues, estimado alumno, alumna, el día de hoy vamos a trabajar el tema denominado término excluido. Bueno, es un tema que ya nosotros hemos trabajado en una anterior oportunidad, ya hemos visto la parte teórica, hemos visto los criterios para poder excluir un término, ¿no? El día de hoy vamos a continuar con este tipo de ejercicios y vamos a afianzar más la parte práctica, ¿ya? Como tú verás, te he preparado un grupo de ejercicios que se encuentran en la separata que te envío siempre, ¿no? Porque tú sabes que acompañado del video está la separata. En el video te voy a explicar, ¿no? La mayoría de los ejercicios que aparecen allí en tu material de trabajo, pero tú también debes terminar este trabajo porque hay ejercicios que debes resolver. Ya tú sabes, estimado alumno o alumna, que el día del examen se consideran los ejercicios que hemos desarrollado como aquellos que quedan como trabajo. Yo felicito a aquellos alumnos que se nota que trabajan, que desarrollan, porque han obtenido notas muy meritorias, incluso 20, 18, 16, etc. Sin embargo, también hay otros alumnos que no llegan a aprobar porque nos damos cuenta claramente que el alumno no ha visto el video, que el alumno no ha desarrollado la tarea y eso es pues el resultado, ¿no? El alumno ha desaprobado el examen. Así es que por favor te pido que veas el video, que analices cada uno de estos ejercicios que te presentamos, ¿ya? Bien, entonces comenzamos, estimado estudiante. Tengo acá la palabra términos excluidos. Primero, ¿qué significa la palabra término? Bueno, término es un vocablo, es una palabra, ¿no? Excluido, que voy a excluir, o sea, que voy a separar, que voy a eliminar, que voy a sacar, que voy a retirar de un grupo de palabras. ¿Por qué? Porque no guarda la misma relación que tienen los demás, o sea, porque no pertenece al mismo campo semántico que sí tienen los demás. Tú sabes, como te había manifestado antes, que las palabras pueden ser distintas, pero sin embargo va a guardar un vínculo en común, ¿no? Este vínculo en común quiere decir el campo semántico al cual pertenecen. Por ejemplo, los alumnos del primer año, ellos tienen diferentes apellidos, vienen de diferentes familias e incluso de distintos lugares de la ciudad de Cañete. Vienen de Imperial, Nuevo Imperial, San Vicente, San Luis, etcétera. Vienen de distintos lugares, diferentes situaciones económicas, diferentes credos, diferentes creencias, ideologías, etcétera, costumbres, tradiciones, según, ¿no?, sus antepasados, ¿verdad? Según sus padres. Entonces, ustedes saben que la cultura se transmite de generación en generación. Entonces, puede tener diferentes apellidos, grado de educación, situación económica, posición social, ideología, etcétera. Pero ustedes, todos ustedes tienen un vínculo en común. Todos ustedes pertenecen al campo semántico, que son alumnos del primer año del colegio GUNI. Entonces, ese es el vínculo, ese es el nexo que tienen ustedes en común. Eso es lo que tú tienes que buscar en un ejercicio de término excluido. Si bien es cierto, las palabras son diferentes, tú tienes que hallar una intersección, un vínculo, un rasgo común que le una a las palabras, pero que una de ellas no pertenezca a este grupo, ¿no? Por ejemplo, todos ustedes son alumnos de GUNI. ¿Y qué pasaría si yo ubico allí, en el grupo de ustedes, ustedes son, por decirte,
la premisa más 4 alumnos del colegio GUNI. Y en una de las alternativas ubico a un alumno, ¿no? Un alumno que, si bien es cierto, es de Cañete, pero que es de otra institución educativa. Entonces, ese alumno no va a pertenecer a ese campo semántico, porque el campo semántico es alumno del primer año del colegio GUNI. Ese alumno, que si bien es cierto, puede estar en primer año, pero que no está dentro del colegio GUNI, sería el término, el elemento, la palabra que voy a excluir, que voy a separar. ¿Ok? Bien, entonces comenzamos acá. Mira, tengo la palabra instrumento. Bueno, un instrumento, yo digo, bueno, instrumento es aquel objeto que me permite realizar algo, es un instrumento. Hay instrumentos utilizados en la panadería, instrumentos en la agricultura, instrumentos que utiliza el maestro, instrumentos de evaluación. O sea, los instrumentos es algo que se utiliza con un determinado fin, que sirve para algo. ¿Ya? Ese es un instrumento. Bueno, pero si yo veo en la parte inferior, tengo la palabra guitarra. Bueno, yo conozco la guitarra, es un instrumento, ¿no? De cuerda, la guitarra, ¿verdad? Que está dentro del grupo de, ¿no? La mandolina, etcétera, que tienen cuerdas. Ya está. La ópera, ¿qué es la ópera? Bueno, si ustedes indagan en el diccionario, la ópera viene a ser una pieza teatral dramática, ¿no? En la cual se canta, todo el texto se canta, todo el texto o parte de ella, pero es una pieza teatral, ¿no? Dramática. Entonces, uno dice, a ver, estoy hablando acá del instrumento, acá me está hablando que la guitarra es un instrumento musical, pero la ópera no es un instrumento musical, que tiene que ver con la música, sí, porque te repito que la ópera es una pieza dramática, ¿no? En la cual se canta con música, la letra, ¿ya? Pero yo digo, a ver, aquí me parece que hay algo distinto. Entonces sigo avanzando con las alternativas. De repente, ¿qué me tiene la C? La C, la palabra flauta. Bueno, la flauta es un instrumento, pero no es un instrumento de cuerda, sino un instrumento de viento. ¿Ya? Listo. Continúo. El piano. El piano también es un instrumento musical, que en este caso es de teclas, ¿no? De teclas, pero las teclas están unidas a través de las cuerdas, o sea, el piano es un instrumento de cuerda. Dirán, profesor, pero yo no veo la cuerda, yo veo la tecla. Claro, pero debajo de la tecla están las cuerdas. Entonces, el piano es un instrumento musical de cuerda. Luego tengo la palabra tambor. Bueno, el tambor también es un instrumento musical. Claro, no es ni de viento ni de cuerda, sino es un instrumento de percusión, ¿ya? Ah, profesor, ya me di cuenta, mire usted, ya me di cuenta aquí lo que une a los ejercicios. Si bien es cierto, la A, la C, la D y la E son instrumentos musicales. Entonces, la palabra instrumento se refería al instrumento musical, de las cuales, como he repetido, miren, ven allí, tanto la A, la C, la D y la E pertenecen al campo semántico de ser instrumentos musicales. Por lo tanto, ¿qué es lo que tienes que buscar? El vínculo común, el rasgo común. El rasgo común es que todos los que está con che son instrumentos musicales. Sin embargo, la palabra ópera no es un instrumento musical. Ojo, la palabra ópera no es un instrumento musical. Entonces, como la ópera no es un instrumento musical, sino es una pieza teatral, es la que voy a excluir. Entonces, la palabra ópera la voy a excluir, la voy a separar porque no comparte el vínculo común de ser instrumento musical. ¿Ya? De esta manera, estimado estudiante, excluimos la palabra. Repito, porque no guarda el mismo vínculo común que los demás. ¿Ya? Seguimos. Charlatán. ¿Quién es el charlatán? Es la persona que tiene, la facilidad en la expresión. Tiene facilidad para poder expresar, pero muchas veces de lo que dices son falsas las expresiones.
lo que dice es falso, las expresiones son falsas, ¿no? O sea, la facilidad que tiene puede usar la palabra, pero quizás muchas de ellas no se ajustan a la verdad. Entonces, ese es un charlatán. Pero ¿qué es lo que voy a identificar de acá? Que tiene facilidad en la expresión, es expresivo. Acá tengo la palabra locuaz. Locuaz, según el diccionario, dícese de la persona que tiene facilidad y desenvolvimiento al hablar. Ese es el locuaz, la persona. La cualidad es la locuacidad, ¿ya? Facundo, también un facundo es un tipo verboso, un tipo que tiene facilidad para hablar. Lo mismo es acá el verboso, facundo verboso, y gárrulo también. Entonces, en este ejercicio, mira, acá era aquello que no pertenece al campo semántico. Sin embargo, acá tenemos otro tipo de exclusión de la palabra. La primera palabra está relacionada con estas 4 que he marcado acá, que son sinónimos. Entonces, charlatán de alguna manera está vinculado, no directamente, indirectamente. El charlatán, como tiene facilidad en la expresión, el charlatán puede ser un locuaz, un facundo, un verboso y un gárrulo. Son sinónimos. Estas 4 palabras que están acá son sinónimos. Entonces pongo acá, estos son sinónimos. Y estas palabras están vinculadas de alguna manera con la palabra charlatán. Cuidado, ¿eh? No quiero decir que locuaz es una persona mentirosa, una persona que dice expresiones falsas. No, no, no. Locuaz, facundo, verboso y gárrulo son aquellas personas que tienen facilidad en la expresión, que de alguna manera se vincula con el charlatán, sí, pero guardando distancias. Lo único que le vincula a todas estas palabras es que tienen facilidad de la expresión. Repito, ¿eh? No confundan, porque charlatán miente, esto de acá no, ¿ya? Listo. Sin embargo, tú vas a ver acá en la C la palabra lacónico. Es una palabra que nosotros hemos estudiado anteriormente ya en el test lexical, en los vocabularios semánticos que venimos desarrollando. Lacónico es la persona que se expresa en pocas palabras. Es una persona que no habla mucho, que es de poco hablar. Ese es el lacónico. Entonces, la alternativa C con la palabra lacónico que yo voy a excluir. ¿Por qué la voy a excluir? Porque todos me refieren a personas que son desenvueltas al hablar y lacónico más bien es el antónimo. Entonces, cuando todos sean sinónimos y una palabra es lo contrario, el antónimo, la voy a excluir, la voy a eliminar. Este es el término excluir. ¿Listo? Vamos comprendiendo, ¿verdad? Vamos comprendiendo. Listo. Mira, jauría. Tú sabes que jauría, ¿no? Es el conjunto de perros, por decirte así. Ese es jauría. Entonces, jauría estamos hablando de un sustantivo colectivo. Luego tengo la palabra boyada. Boyada es el conjunto de bueyes. Eso quiere decir la palabra boyada. Roquedal, entonces pongo acá ya. Boyada, bueyes. Boyada, conjunto de bueyes. Roquedal, conjunto de rocas. Ah, ya, profesor, ya estoy observando. O sea, jauría, boyada y roquedal son colectivos, claro. Son colectivos, jauría de perros, pueden ser perros, jauría de perros, ¿no? Ojo, no quiero decir la expresión jauría de perros, ¿ah? Porque hay una redundancia. Yo digo que jauría se refiere a los perros, ¿ya? Es incorrecto decir jauría de perros o cardumen de peces. Es incorrecto, hay una redundancia, ¿ya? Entonces, yo lo que digo es que jauría se refiere a los perros, boyada a los bueyes, roquedal a las rocas, recua se refiere a las mulas. Todos estos son conjuntos. Cardumen se refieren a los peces, ahí está. Bandada se refieren a las aves, puede ser a las palomas, ahí está. Listo. Entonces, si tú te das cuenta, tanto la premisa como las alternativas son sustantivos colectivos. Y si son sustantivos colectivos,
lo que tengo que ver que uno de ellos no se va a relacionar con los demás. Uno de ellos nosotros vamos a excluir, vamos a separar de este grupo porque algo no comparte como vínculo común. Entonces, si bien es cierto, todos estos son colectivos, observa acá, mira, observa la característica, perros, bueyes, mulas, peces, palomas, todos los que he marcado acá que son animales, son colectivos referidos a animales. Sin embargo, la que está aquí en la letra B, Roquedal, no se refiere a los animales, sino se refiere a un objeto. O sea, lo que hemos visto nosotros en analogías, si tú recuerdas en analogías, hablábamos del método del ron en la N naturaleza, que hablábamos de los reinos animal, vegetal y mineral. Entonces, diríamos que todos estos de acá, en su gran mayoría, casi en su totalidad, se refiere al reino animal. Y solo la B se refiere al reino mineral, por lo tanto, es la que voy a excluir, es la que voy a separar, ¿ya? Listo. Bien, pasamos ahora a la palabra carne. ¿Qué significa carne? Mira, bueno, carne tú sabes que es para comer, ¿verdad? Eso es la carne, es para comer. Entonces, tengo acá la palabra bizcocho. Bizcocho. ¿Para qué sirve el bizcocho? Para comer, para ingerir a la boca, que es la parte de entrada del sistema digestivo. Tengo la banana. La banana es el plátano, también sirve para comer. Ahora, entonces, bizcocho para comer, la carne para comer, la banana también, el jamón. ¿Qué es el jamón? Bueno, el jamón es lo que se deriva del cerdo, de la parte posterior del miembro inferior del cerdo, por lo general, ¿no? Entonces, esto se extrae del cerdo, el jamón, ¿verdad? Luego la comida, bueno, ingresa también al sistema digestivo y pescado también. O sea, todos estos que he visto acá son alimentos que ingieren por la boca para pasar por las partes del aparato digestivo, ¿verdad? Entonces, si tú te das cuenta, todos ellos sirven como comida y justamente la palabra comida es el término mayor. Entonces, en este ejercicio, yo estoy hablando que hay un hiperónimo. ¿Qué es un hiperónimo? El hiperónimo es el término mayor, el hiperónimo es el término que engloba a otros términos menores. El término mayor, su nombre dice hiper, superior, ónimo nombre, el nombre superior, el que engloba, el que de alguna manera pues incluye a los demás términos. Entonces, ¿qué diríamos aquí? Nosotros diríamos, ojo, nosotros diríamos lo siguiente, mira, la palabra comida, ojo, la palabra comida, que va a ser la respuesta, viene a ser el hiperónimo, porque la carne es un tipo de comida, el bizcocho, la banana, el jamón y el pescado, o sea, todos estos de acá son tipos de comida. Entonces, el término mayor sería la palabra comida. Es la que voy a excluir. ¿Por qué la excluyo si es el término mayor? Porque efectivamente es como si estuviera el papá y estuvieran todos los hermanos. Todos los hermanos tienen un vínculo en común, pero el papá es más bien el que de alguna manera es el progenitor, pero se aleja un poco del vínculo común, ¿no? Entonces, es bien cierto que comida es el hiperónimo, pero como todos son hipónimos, términos inferiores, los que se derivan o pertenecen o son incluidos dentro de la palabra comida, voy a excluir el término mayor. Recuerda, en un ejercicio de término excluido, siempre voy a eliminar el hiperónimo cuando allí esté presente y los hipónimos van a formar parte de una clasificación. ¿Ya? Bien. Listo. Tengo ahora la palabra obstinado. Un tipo obstinado es un tipo, aquí vamos a ver, mira, es un tipo testarudo. O sea, es un tipo terco. Y tosudo es terco. Contumaz es terco. Porfiado es terco. Entonces,
¿Qué es lo que tengo que ver acá? Que la palabra obstinado tiene los siguientes sinónimos. Obstinado, terco, sinónimo de testarudo, tosudo, contumaz y porfiado. Sin embargo, la palabra imprudente no pertenece a este campo semántico, porque imprudente es la persona que actúa sin prudencia. Ese es el imprudente. La persona que actúa sin prudencia. Oye, sé un poquito más prudente, no seas imprudente, que no tiene prudencia, no tiene recato, no tiene moderación, etcétera, etcétera. Entonces, todas estas palabras, la premisa más lo que están marcados aquí con chat, ¿no? Negro, color negro, entonces son palabras relacionadas por sinonimia, todos son sinónimos. Sin embargo, imprudente no es sinónimo de las otras, es la que voy a excluir, ¿ya? Cónyuge. Bueno, el cónyuge viene a ser el esposo o la esposa. Eso es cónyuge. Vean acá. El esposo es un cónyuge, claro. Y de alguna manera el esposo, que es ahora el cónyuge, de alguna manera es tu consorte, claro, porque tu consorte es lo mismo que decir que tu pareja. Ya está. Entonces, observa acá. Dijimos que el cónyuge viene a ser el esposo, ¿ya? Y el consorte y la pareja es lo mismo. Por ejemplo, es mi pareja, es mi esposa, ¿no? Yo soy su pareja, soy su esposo. O sea, hay alguna relación. Estoy buscando que en términos excluidos tengo que ver las relaciones que existen. Cónyuge, esposo, consorte y pareja son sinónimos. Profesor, entonces me queda acá la palabra oprimido y la palabra novio. Profesor, estas dos como que no se relacionan directamente. Es cierto, estas dos palabras no se relacionan y uno de ellos va a ser el término excluido. Entonces tú tienes que pensar, a ver, todo se refiere al esposo. Acá se refiere al oprimido. Oprimido es el tipo que está pues de alguna manera avasallado. Esposo, esposa avasallado, no, eso no es una relación de la pareja. Es una condición en la que se encuentra una persona que es tratado como un ser inferior, está oprimido. Pero necesariamente eso tiene que ser parte de la pareja del esposo o la esposa, no. Sin embargo, la palabra novio, que si bien es cierto, no es esposo, porque esposo es cuando ya están casados, novio están previo al matrimonio, pero de alguna manera tú dices, ella es mi novia, es mi novia, él es mi novio, o sea, es tu pareja, es tu pareja, ¿sí o no? Entonces, la palabra novio se relaciona con la palabra pareja. La palabra esposo se relaciona con la palabra consorte, pero sin embargo la palabra oprimido no, es una condición de sumisión, de vasallaje, ¿no? Esto no es relacionado con el cónyuge, por lo tanto es la palabra que voy a excluir. Ahí está, ¿ya? Seguimos. Abolengo. Nuevamente aquí voy a ver el caso. El abolengo, voy a ver el caso de sinonimia, ¿ya? Mira, la palabra abolengo es sinónimo de la palabra estirpe. Abolengo, estirpe, sinónimo de casta, de linaje, de prosapia. Profesor, o sea, todas estas palabras que están acá están relacionadas por sinonimia. Todos son sinónimos, ok. Sin embargo, la palabra descendencia no es sinónimo. La palabra descendencia no es sinónimo. Lo que ustedes por allí de repente en alguna ocasión han visto, que el sinónimo de estas palabras sería ascendencia. Ascendencia, como se dice, asciende hacia arriba, es el núcleo del árbol genealógico. Entonces, ascendencia sí es sinónimo de abolengo, estirpe, casta, linaje, prosapia, pero descendencia no, porque estamos hablando que esta es la casta, este es el tronco y la descendencia es la progenie, serían los vástagos, los hijos, ¿no? Y no serían sinónimos. Entonces, ¿cuál es la palabra que aquí voy a excluir? Voy a excluir la palabra descendencia, porque no guarda ninguna relación con los sinónimos que tengo en la parte superior, ¿ya? Bien. Continúo. Ahora tengo la palabra versátil. Un tipo versátil es un tipo voluble. Voluble. O sea, ¿qué es voluble? Cambiante, ¿ya?
versátil, voluble, cambiante. Eso sería pues versátil, ¿ya? Oye, es muy versátil, ¿ah? Muy, ¿no? Multifacético. Versátil es voluble, ya listo. Entonces, tengo acá que versátil es sinónimo de voluble. Y tengo por acá que la palabra veleidoso es también inconstante. O sea, ¿qué es inconstante? In significa negación, constante, perseverante, que no es perseverante. Al no ser perseverante, quiere decir que es voluble. Es voluble, es veleidoso, es tornadizo, que también es cambiante, tornadizo. Y lo que habíamos dicho aquí, in es negación, inconstante, que no es constante, que no es perseverante. Entonces, observen acá, chicos, miren, tengo la palabra versátil, voluble, veleidoso, tornadizo, inconstante. Están relacionados por sinonimia, pero la palabra efímero, ¿qué significa efímero? Efímero significa fugaz, fugaz, momentáneo, algo que se da de una manera pasajera, efímero, pasajero, momentáneo, no solamente dura poco, eso es fugaz. Entonces, la palabra efímero no tiene nada que ver acá porque la relación de las otras palabras es que sean cambiantes, que sean versátiles, que sean volubles, ¿ok? Bien. Eludir. ¿Qué significa eludir? Eludir es sinónimo de evadir. Ahí está, eludir. Está eludiendo la justicia, está esquivando, esquivando, está evadiendo. Eludir es sinónimo de evadir. Y por lo tanto, si está evadiendo, está evitando. Sinónimo de evitar. Y sería sinónimo de esquivar. Y se esquiva, está rehuyendo. Ya está. Todas estas palabras que están marcadas con check negro quiere decir que son sinónimas. Eludir, mira, eludir, evadir, rehuir, evitar, esquivar, todas estas palabras son sinónimas. Sin embargo, la palabra in significa negación. Humus significa tierra. Profesor, in significa negación. Claro, profe, por ahí no significa negación. Claro, no significa negación porque in tiene otro significado como prefijos. Introducción, ¿dónde es? Adentro. Entonces, in quiere decir adentro. Humus es una voz latina, una raíz latina que significa tierra. ¿Qué quiere decir inhumar? Inhumar quiere decir enterrar. Ahí está. Eso quiere decir inhumar, enterrar. Entonces, la palabra inhumar, inhumar es sinónimo de enterrar, enterrar. Ahí está. ¿Qué es inhumar? Inhumar es enterrar. Entonces, si todos, mira, eludir, evadir, rehuir, evitar, esquivar, quiere decir lo mismo, entonces están relacionados por sinonimia. Sin embargo, la palabra inhumar, inhumar no tiene ningún vínculo porque es enterrar. ¿Ya? Continuamos. Cercenar. ¿Qué significa cercenar? Bueno, cercenar es sinónimo de cortar. Acá está. Cercenar es cortar. Cuando tú cortas, estás partiendo, sinónimo de partir. Y cuando tú partes, por ejemplo, todos ustedes son de primer año, pero lo han seccionado, por eso se llama sección. Lo han dividido en primero A, primero B, etcétera, etcétera, ¿sí o no? Entonces, ¿qué han hecho? Los han cortado por partes, los han separado. Cercenar es sinónimo entonces de separar. Y también es sinónimo de escindir. ¿Qué significa cercenar? Separar, cortar, escindir, partir. Sin embargo, la palabra imputar significa culpar. Culpar. No confundan imputar con amputar. Decimos, a la persona X se le amputó la pierna. Ah, se le amputó. Amputar es cortar. Repito, amputar, cortar. Parónimo de imputar, que imputar es culpar, que es distinto. Entonces, voy a eliminar la palabra imputar porque no se relaciona con las otras, que quiere decir separar, cortar. Tengo la palabra disparate. Disparate es algo fuera de lo normal, fuera de lo cotidiano. Disparate es un error. Oye, eso es tremendo disparate, tremendo error.
es lo mismo que una equivocación y es lo mismo que un hierro, que hierro es error, y es sinónimo de lapsus. Ya te había dicho, no te confundas. Lapsus, error, lapso, tiempo, son cosas distintas. Sin embargo, la palabra cinismo no es sinónimo de las que estamos viendo. Entonces, ¿cuál voy a excluir? La palabra cinismo. ¿Por qué? Porque no se relaciona con las otras. Proveer. Proveer significa dar. Proveer significa entregar. No confundas con prever. ¿Ah? Prever es anticipar y proveer es dar. Entonces, proveer es dar, es sinónimo de abastecer, porque cuando tú abasteces, estás dando. Proveer, dar, abastecer es lo mismo que facilitar, lo mismo que suministrar. Y si tú le das provisiones, abasteces, estás aprovisionando. Entonces, proveer, facilitar, suministrar, aprovisionar y abastecer son sinónimos. Pero la palabra rebasar, no. Rebasar es salir fuera de su límite, ¿no? Es como que el vaso ya está lleno, le seguimos echando líquido, está rebasando, está desbordando el límite. Por lo tanto, proveer, facilitar, suministrar, aprovisionar, abastecer, quiere decir dar, entregar. Se elimina rebasar, que salir del límite. Éxito. A ver, ¿qué es lo que te conlleva el éxito? ¿O qué es lo que tiene que ver el éxito con la palabra éxito? ¿Qué significa la ovación? La ovación significa, pues, ¿no?, el aplauso. Una persona que alcanzó el éxito, ¿no?, entonces es aplaudir, es digno de aplausos, se relaciona. Y el éxito, en todo éxito hay alegría. Lógico, porque el éxito te produce la satisfacción y la satisfacción es alegría. De alguna manera el éxito tiene que ver con la motivación. Para tú lograr el éxito es porque tú has perseverado. Y para perseverar debes estar motivado. Yo quiero ingresar a la universidad. Con el ingresar alcanzaste parte del éxito. Es un objetivo, ingresar a la universidad. Pero para eso, ¿qué ha habido? Primero ha habido motivación, el querer. Como se dice, ¿no? El querer es poder. Lo logras porque quisiste, esa es la motivación. Y cuando llegas al éxito, de repente te recibes un premio. ¿Cuál es tu premio? Tu premio es el corolario de tu esfuerzo, que sería el ingreso. Ahí está. Si tú te das cuenta, todas estas palabras están relacionadas con éxito. Cuando tú llegas al éxito, experimentas una alegría. Se da una ovación, todos te aplauden. Te pueden también llegar a la premiación. Y todo esto se da por una motivación. Sin embargo, la palabra invasión no tiene nada que ver acá. ¿Qué significa invadir? Usurpar un bien ajeno, ¿no? La invasión. Luego tengo la palabra recluir. Bueno, recluir significa aprisionar. Estás recluido. El señor Juan Yataco está recluido en el penal del Lurigancho, está recluido, o sea, está aprisionado, está tomado prisionero por un delito que ha cometido. O sea, está internado, por eso se dicen los internos del penal, o sea, los presos, los reos. Está encarcelado. ¿Y qué significa claustro? Claustro significa encierro, enclaustrar, encerrar. Pero todas estas palabras que yo he marcado con Ched se refieren a que estén de alguna manera privados de algo, privados de su libertad. Ya están encerrados. En cambio, mira lo que dice la A. En la A voy a marcar como respuesta porque tengo la palabra eximir. ¿Y qué significa eximir? Eximir es liberar de algo. Se le va a eximir de responsabilidad. Se le va a quitar, se le va a liberar cierta responsabilidad. Entonces, no confundir a recluir, aprisionar, internar, encarcelar, enclaustrar, tiene que ver con el encierro. Y la alternativa A quiere decir con la libertad, la liberación. O sea, esto es antónimo. Todas las palabras que están marcadas con Ched están relacionadas por sinónimos, pero esta no. Esta está relacionada por antonimia, ¿ya? Bien, pasamos al otro ejercicio.
Ahora tengo la palabra jactancia. La jactancia es lo que tiene el jactancioso. ¿Quién es el jactancioso? El jactancioso es el soberbio, como ustedes dirían, el creído, ¿no? Aquel que se ufana por lo que tiene, ya sea un bien económico, etcétera, etcétera. Ya está. La jactancia, entonces, viene a ser la soberbia. Jactancia es sinónimo de soberbia. La soberbia es sinónimo de arrogancia. Acá está la palabra soberbia. Y la jactancia, arrogancia, soberbia, es lo mismo que decir presunción. ¿Por qué presunción? Porque viene de presumido, ¿no? Presumido es la persona que hace alarde de lo que tiene, o sea, de alguna manera es, ¿no? Soberbio, jactancioso. Entonces, tengo la palabra jactancia, arrogancia, presunción, soberbia como sinónimos. Me queda acá la palabra altivez y tino. Una de estas palabras es la que voy a excluir. ¿Por qué? Porque no guarda relación con las otras. ¿Ok? No guarda relación con las otras. Entonces voy a decir lo siguiente. ¿Qué significa la palabra altivez? Ah, altivez es una soberbia. Ah, ya, profesor. Si la palabra altivez es soberbia, entonces este ejercicio queda de esta manera. Jactancia es sinónimo de arrogancia, sinónimo de presunción, sinónimo de altivez y sinónimo de soberbia. ¿Y qué significa tino? Tino significa acierto, ya. Yo actúo, ¿no?, de una manera acertada, con buen tino. Tino significa acierto, por lo tanto, es la palabra que voy a excluir, ¿ya? Recuerden, tino es sinónimo de acierto. Bien, ¿cuál es que voy a excluir? Tino. ¿Por qué? Porque todo el resto son sinónimos. Muy bien, estimado estudiante, alumno, alumna del primer año de secundaria, el día de hoy hemos desarrollado ejercicios de términos excluidos. Como tú ves, te he explicado a detalle el tema. Tú vas a tener que desarrollar en tu separata, ¿no?, lo que hemos trabajado y también desarrollar los ejercicios que han quedado para ti, la parte práctica. Conmigo, tu profesor Edgar Ortiz, será hasta una próxima clase. Nos vemos. Cuídense. Chao.